yo quiero que la producción del programa nos ayude a contactar a Analdo Gómez en Santiago. ¿Quién es Analdo Gómez? Analdo Gómez es un abogado de Santiago, un abogado litigante que era contradictor de Basilio Guzmán en los principales casos de Santiago. Entonces, él peleaba o litigaba frente a Basilio en Santiago. Y entonces, tras la muerte de Basilio, en el Palacio de Justicia de Santiago empezaron a circular unos afiches, unos panfletos, porque no tenían firma, vinculando, escuchen esta vaina, vinculando al abogado Analdo Gómez como posible, vinculándolo con la muerte, como posible autor intelectual de Basilio Gómez, que ustedes saben que la semana pasada fue asesinado en Santiago en su casa de 10 disparos. Analdo Gómez dice, bueno, llámalo, él nos aclarará eso. Entonces, dice él, el señor Analdo Gómez, que él depositó un documento para que se investigue el origen y la autoría del pasquín del flyer que está circulando en Santiago, que lo vincula con la muerte de Basilio. Entre comillas, él dice, tenemos que señalar que nuestro único pecado ha sido enfrentar en los tribunales con gallardía a Basilio Guzmán y sus aliados. Oigan el elemento que él le agrega aquí. Nuestro único pecado ha sido enfrentar en los tribunales a Basilio Guzmán y sus aliados. Situación esta que nos ha generado animadversión de algunos fiscales y de algunos jueces que al parecer han estado vinculados a las hazañas procesales del fenecido abogado. Dice este abogado que el hecho de él enfrentar en los tribunales a Basilio Guzmán le generó animadversión con fiscales y jueces que según él estaban vinculados a las hazañas procesales. ¿Cuáles son esas hazañas procesales? Yo no sé, porque esto lo deja así como una metáfora. Entonces, nada, él estuvo acompañado de otros abogados en la rueda de prensa. Por eso es tan importante que contactemos, porque él está haciendo un esfuerzo de comunicación para desvincularse de la muerte de Basilio, el abogado Analdo Gómez. Entonces, poder preguntarle sobre cuáles eran esas hazañas que él le atribuye a Basilio y cuál es la animadversión que se ha granjeado con los jueces y fiscales por enfrentarlo en los tribunales. Lo cierto es que a mí me parece muy extraño que ya han pasado creo que 6 días de la muerte de Basilio y que todavía no se tenga ningún resultado, ni siquiera de los autores materiales. Eso está raro porque la policía en estos casos tiene la capacidad de mostrar resultados inmediatamente, por lo menos de esta parte operativa, aunque lo intelectual se tome un poquito más de tiempo. Vamos a esperar a ver en las próximas horas y ojalá poder hacer contacto. Ya yo hablé con él, ya vamos al aire. Ah, ¿lo vamos a sacar ahora mismo? Dame un momentito, sí. Ok, bueno. Lea, nuestra productora está haciendo ya el contacto de rigor para sacar al aire al abogado Analdo Gómez, que pide ser desvinculado de la muerte de Pero Basilio lo ha citado Guzmán. la policía en algún momento. No, es que es una campaña. No, sí, es un volante Sí, una que está campaña. circulando en los entornos judiciales de Santiago, vinculándolo a él con la muerte. Peligroso eso. ¿Lo tenemos? Ok. Ya está. Hello. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. Sí. Perdón, primero aclárenos su nombre. ¿Es Arnaldo o Analdo Gómez? Arnaldo Gómez Salcedo. Arnaldo Gómez. Bueno, muchas Salcedo, gracias sí. por recibir nuestra llamada, señor Arnaldo Gómez. Explíquenos, por favor, por qué usted tuvo que hacer esta rueda de prensa aclarando que no tiene nada que ver con la muerte de Basilio Guzmán. Sí, gracias a ustedes por llamarnos.
Mira, en los pasillos del Palacio de Justicia de Santiago, un cobarde, como decía yo en la rueda de prensa, puso un pasquín sin firmar, sin nada, con una fotografía mía inclusive, sindicándome como el principal sospechoso de la muerte del licenciado Basilio Guzmán. Entonces, nosotros nos personamos a la fiscalía de una vez inmediatamente, porque esto nos produjo un temor, no porque no investiguen, porque nosotros sabemos que no tenemos nada que ver con eso, sino un temor porque al hacerse público eso, en redes sociales de una vez hacerse eco de la situación, inclusive periódicos de circulación nacional, hacerse eco de la situación como el Nuevo Diario, nosotros dijimos, bueno, pero el que de verdad lo mandó a matar, le están dando una oportunidad para que cierre la investigación, porque inmediatamente me sindican a mí como el autor de ese hecho de manera pública y nadie responde. Basta con que atenten contra mi vida, claro, y ya la investigación se debilita porque, miren, ya mataron el que mató a Basilio Guzmán. Claro. Y ahí termina todo. Tiene lógica eso. Arnaldo, ¿usted puede decirnos algunos de los casos, o sobre todo los últimos casos en los que usted litigó frente a Basilio Guzmán? Sí, claro. Yo litigué como 3 casos importantes contra Basilio Guzmán. El último, uno de ellos, asistí al licenciado Domingo Sirí en una ejecución que estaba tratando de despojar de 5 fincas en Villa González a una persona por una deuda de 2 millones y pico de pesos. 5 fincas por 2 millones. ¿Cómo se llama su cliente? No, el licenciado Domingo Francisco Sirí era contra el cliente del licenciado Domingo Sirí. Se llama, se me fue el nombre ahora mismo. Ok, usted auxilió a ese abogado en ese proceso. Luego ahora, el último proceso más importante que tenía en contra de él era que con el mismo método con que le ejecutaron la Plaza Isabel Emilia al doctor Liranzo, con el mismo método, el mismo acreedor, hicieron una deuda para ejecutarle un colegio que hay en Santiago, que se llama Colegio IEA, al señor Ramón Federico Jiménez, que es dueño de un 80%. Se asociaron con el socio de él, que tiene solamente un 20%, para ejecutar el inmueble. Simularon una deuda también con el mismo acreedor, Moisés Céspedes, y de esa manera estaban tratando de ejecutarle ese lo que usted quiere decir es que el dueño del 20% simuló una deuda con un acreedor cómplice para quedarse con el inmueble del cual el cliente suyo era dueño de un 80%. Exactamente. Diablo. Eso fue lo que pasó con la clínica de Liranzo. De doctor Liranzo. Simularon una deuda. El doctor Liranzo tenía la clínica a nombre de un primo de él. Se asociaron con ese primo. El primo le firmó un pagaré notarial a la misma persona. Aparece el mismo acreedor. Sí. Le estimula un pagaré notarial. Empiezan a ejecutar la plaza. El doctor Liranzo se ve obligado a pagar 8 millones de pesos. Ay, para evitar la ejecución. Pero no obstante eso, cogieron entonces el abogado que supuestamente defendió al primo del doctor Liranzo, al deudor, al supuesto deudor, y luego entonces que el doctor paga los 8 millones y el señor Moisés le cede el crédito. Entonces el abogado hace una demanda en cobro de los honorarios de él a ese deudor, y después de ya el doctor Liranzo pagar, le levantaron el embargo para que el acreedor, el abogado, se le inscriba entonces en el inmueble de nuevo, y de esa manera se lo ejecutaron. Primero le quitaron 8 millones y luego le ejecutaron la plaza completa, con clínica y todo. Diablo. Arnaldo, de todas maneras existe la preocupación de que la investigación como que va un poquito lenta en este caso de este asesinato, ¿no? contra Basilio Guzmán. ¿Qué usted opina de la investigación? Bueno, eso es lo que a nosotros nos preocupa, que está lenta, porque si no encuentran esa persona, cada día que pasa sin encontrar a esa persona es un día que nosotros seguimos en riesgo. Sí, claro, claro. Yo entiendo que ya... Doctor, pero lo que pasa es que parece que ahí había tanto tollo que por cualquier callejón podía haberse escondido el matador o el matador intelectual.
Sí, Porque parece bueno, que sí, es esa es la demasiado, realidad, porque demasiado yo le estoy lío. Por eso es yo le estoy difícil, mencionando estos casos en lo que yo conozco, pero son muchos, Tú ves. fueron muchos que se cometieron. Eso es lo que usted le llama, a eso es que usted le llama hazañas procesales. Sí. A eso que yo digo hazañas procesales, a eso que yo me refiero cuando yo digo que contaba, porque para hacer todo eso que él hizo, esas hazañas procesales que lograba, no lo podía hacer solo definitivamente. Tenía que contar con jueces corruptos, no todos, estoy hablando de algunos jueces corruptos y algunos fiscales corruptos que le seguían el juego, que eran parte de ese entramado. Esa es la situación y por eso llegó a lograr todo lo que lograba. ¿Alguna vez, señor Gómez, el abogado Basilio fue llevado al colegio por algún tema ético, por este tipo de comportamiento, o la Suprema Corte de Justicia investigó a algún juez o el Ministerio Público a algún fiscal por estas hazañas procesales? Pero claro, Julio. Mire, con relación a lo del colegio de abogados, es conocido por todo el mundo que el licenciado Negro, el doctor Negro Vera, Sí. lo sometió y en el año 2000 por ahí consiguió una sentencia que lo suspendió Exacto. por un año en el ejercicio de sus funciones por la mala práctica. Julio la leyó. Esa sentencia está. Sí. Y Inclusive entonces, había un grupo de abogados que estaba preparando inclusive ahora como 4 querellas disciplinarias ya para lanzarla en este asunto, pero ocurrió este lamentable hecho y eso definitivamente. entonces ya no por va a último de mi parte, ¿a quién usted atribuye este volante, este pasquín que se ha puesto a circular en el Palacio de Justicia de Santiago, tratando de vincularlo a usted con el asesinato de Basilio? Yo creo que eso, mire, yo no sé realmente, no tengo una prueba contundente, pero de dos lados puede venir, o de los mismos aliados de él, de su oficina, que nos tienen de frente para distraer, o de alguien que tiene que ver con el verdadero autor para distraer o desviar la investigación. Exacto. Uno de esos dos está, eso no está más de ahí. Así Bueno. es. Cuídese, doctor, mientras tanto. Gracias. Bueno, así mismo. yo... Gracias. Sí, Bueno, así es. Gracias a ustedes. Qué lío. Son las 9, 1 minuto. Usted conoce un abogado que hace eso. Hubo un amigo, un político conocido que me habló de una situación. No menciono su nombre porque es vincularlo a esto, No. es traerlo a colación. Pero hay un cliente de Basilio Guzmán que estaba reclamando Ay, coño. unos terrenos de los que él tiene título. Y entonces presentaron a la persona que tiene título como invasor. Incluso la otra persona tiene como 500 metros del que está acusando de invasor. Aún así, él logró en Santiago, el caso era capital, una orden de prisión contra la persona. ¿Cómo? Y una serie de cosas. Él tenía un engranaje en el tren judicial. Él en Santiago La jurisdicción estaba. inmobiliaria Él en Santiago Bueno, movía Muerto, bastante. el asesinado. Claro. A mí... Y era son temerario, decisiones. temerario, Pero te voy a temerario. decir una cosa, que le pongan atención a esa vaina, porque ahorita salen más muertos Oh, pero en claro, esta vaina. Claro, Claro, doña claro. Consuelo. Hay Bueno, los a que mí- están ahora Entonces- creyendo que no, que se No, que le escondieron quita y lo que peor. mandan- Lo su peor es que patrimonio. eso quede impune. que Eso es lo impune, peor. porque se pueden llevar unos cuantos el mayor abogados grado más. de inseguridad que puede tener Pero claro. el ejercicio ahí es el No, y además el que eso estímulo no se al define. crimen sí queda impune. Miren, Claro. tengo la sensación, observando estos comportamientos, Diablo. que tengo la sensación de que se ha ampliado la actitud de enriquecerse en este país y de avanzar socialmente sin ningún tipo de compromiso con el cumplimiento de la ley. Así mismo. Se ve como una actitud de gente temeraria que quieren 2 días, en poco tiempo, con pocos pasos, hacerse millonario. Como que la situación de impunidad que ha habido en este país históricamente, como que ha generalizado eso. Tú encuentras gente joven incluso, Bueno. que lo que te hablan es de que Claro. por la vía de abogado como sea, me voy a hacer rico en 2 días. Claro. No, José, concluimos. el alfa el jefe. Si en un año no soy millonario, me doy un tiro.
Un maldito ejemplo. Es así. Es terrible para la juventud. Por último, Julio, para un lío. yo particularmente, Sí. particularmente, que creo que en las próximas horas, en los próximos días, esto por lo menos la parte material se va a esclarecer. Yo, que ya uno con un tiempo largo en estos medios percibe cosas, yo pienso que ese señor estaba hablando de manera muy serena y muy tranquila, Sí, es cierto. exponiendo sus argumentos cierto. ahí.